lo primero que quiero preguntar es una curiosidad que tenemos los periodistas. ¿Por qué ingresó a la política si estaba en una zona de influencia en la sociedad, influencia en los gobiernos, influencia en el medio, en los medios, y de pronto deja PAT y pasa a la política? ¿Cuáles han sido las razones? Por un sentido de responsabilidad, porque este es precisamente el elemento básico que tenemos que construir, y ahora en el planteamiento que hacemos en esta campaña mirando al futuro es la revalorización de la política. Si las personas que tienen una actividad en la que han hecho un aporte significativo y que tienen una trayectoria determinada no se atreven a entrar a la política porque la política aparece como lo más negativo del funcionamiento de una sociedad, no vamos a poder transformar Bolivia. Yo creo que el sentido de responsabilidad, uno tiene un sentido ciudadano, y ese sentido ciudadano es por supuesto válido para la vida privada, pero es necesario para la vida pública. Necesitamos contar, y eso es lo que estamos intentando en esta campaña, con las mejores y los mejores hombres. Si tú haces un análisis de la lista de nuestras 9 candidatas a primeras senadoras en las 9 senaturías del país, te podrás dar cuenta precisamente de eso, de que hay personas en la educación, en la justicia, en el medio ambiente, en la medicina, que podrían llevar adelante su trabajo profesional sin meterse en política, pero lo hacen porque su sentido de responsabilidad con el país así lo marca. Ahora, me imagino que está consciente de que la política en Bolivia no es sino algo así como un fango donde no hay ideas sino puñaladas en todos los sentidos. ¿Es así la política? No, no es así. Y nosotros queremos ser consecuentes con esta idea. La política debe generar propuestas, la política debe generar una mirada hacia adelante y debe generar líneas de transformación, la transformación de la sociedad para pasar de aquello que estamos viviendo. Para decírtelo y con una prueba de cómo yo entiendo la política. A mí no me gusta la demagogia, y en ese sentido reconozco que este gobierno ha hecho cosas buenas, como por ejemplo los bonos como el Juancito Pinto, el bono Dignidad, el bono Juana Zurduy, el bono de los discapacitados, son buenos y hay que mantenerlos. Este gobierno ha hecho un camino interesante de lucha contra el racismo y contra la discriminación, y hay que profundizarlo porque eso es una de las taras que hemos heredado en nuestra sociedad. Pero también creemos que este gobierno acumula un demasiado autoritarismo, demasiada injusticia, demasiada corrupción general, demasiada corrupción en la policía, demasiada falta de atención en salud a pesar de un SUS que no funciona, demasiada falta de oportunidades de trabajo, demasiados años en el gobierno. Ahora, hay cosas ingratas. Usted escribió un libro, Presidencia Sitiada, y ahí cuando uno lo lee se da cuenta de cómo funciona la política en el país. A pesar de eso, ¿la política se puede transformar? Se debe transformar. Si no transformamos la política, no transformamos Bolivia. Es un error suponer que podemos tener una Bolivia mejor con una política peor. Una Bolivia mejor solo es posible con una política mejor, y hay que construir una política que genere valores y que establezca propuestas y que se debata en ideas y no en simples descalificaciones y adjetivos y agresiones. Usted ha recibido una cantidad de ataques del Oriente a cargo del partido de Óscar Ortiz, en el Occidente a cargo del presidente del Estado. Va a tener que escribir un libro que se llame Candidatura Sitiada, ¿no? No va a ser mala idea. Presidencia sitiada, candidatura sitiada, sí. Y presidencia exitosa va a ser el tercer tomo. Bueno, entre todas estas cosas, usted debe recordar que quien fuera su vocero, Diego Ayo, habló de una cantidad de dinero que necesitaban para la campaña, algo así como $10 millones. No sé si se han conseguido esos $10 millones o los 7 que habían presupuestado, pero en una de las preguntas del vocero entonces de Comunidad Ciudadana, le preguntan, después de hablar de los 10 millones, le preguntan los periodistas de qué aporte se está hablando. Y Diego Ayo responde: ciudadanos, ferias, kermeses, personas particulares que han dado plata
y que vienen dando, no hemos recaudado ni siquiera el 20% de lo que se pensaba recaudar. Y le preguntan los periodistas, ¿qué les ofrecen a cambio? Y esto es lo que quiero que me diga cuál es su opinión y si es verdad o mentira. Responde Diego Ayo: respeto a la democracia de nuestra parte, reglas claras, nada de coimas, reducir trámites para impuestos. Por supuesto que hay un toma y daca, nada es gratis, todos te piden algo, desde puestos en el Parlamento, que es una disputa atroz, pero es parte de la democracia. ¿Hay mucha pelea por las candidaturas? Sí, por supuesto, pelean muchísimo. Pero aquí hay, y eso es lo que quiero que me digas, sí, si claro. esto es verdad, que hay gente que pone plata y pide un puesto en el Parlamento. El contexto exacto de la pregunta, si la vuelves a leer, por favor, en la parte de decir le ofrecemos una mejor democracia, por favor. A ver, respeto a la democracia de ¿Qué le nuestra ofrecen? parte. ¿Qué le ofrecen? Sí, ¿qué le ofrecen Respeto a a la cambio? democracia de nuestra parte. ¿Qué ofrecemos a cambio? Respeto a la democracia. Eso es lo que ofrecemos a cambio. Ese es el concepto. Luego Diego hace una serie de consideraciones sobre lo que tradicionalmente ha sido la idea de suponer que tú haces un aporte a cambio de que te den algo. Esa es una lógica del pasado. Esa es una lógica que no se ha producido. La respuesta muy clara es: nosotros vamos a darle a cambio un mejor país y nosotros no vamos a darle a cambio un cargo. Que hayan tensiones cuando hay pretensión de ser candidato a diputado y senador o diputada y senadora, tiene sentido, es lógico. Hay muchísimas personas que se consideran capacitadas para ocupar el cargo y de pronto se sienten defraudadas porque ese cargo no lo consiguen. Pero la lógica de la selección tiene que ver, como nosotros lo hicimos, a partir de una reunión, análisis y discernimiento de las redes departamentales, una vez hecha esa preselección, a consideración de la red nacional, y así es como se eligió a los candidatos a senadores y diputados. Bueno, es mentira entonces que hayan ofrecido plata, que... No hay ningún momento. Él está haciendo una serie de consideraciones generales. No está diciendo en comunidad ciudadana se han pedido tal cosa. Por favor, si lo puedes leer. Con mucho gusto, con mucho gusto. A ver si salimos de esto. Dice, por supuesto que hay un toma y daca. Nada es gratis. Todos te piden algo. Desde puestos en el Parlamento, que es una disputa atroz, pero es parte de la democracia. Todos te piden algo. Algo puede ser un cargo, algo puede ser programa, algo puede ser un beneficio. Es decir, el algo es un genérico abstracto, por lo tanto hacer una conclusión de que ese algo es específicamente un puesto no tiene ningún sentido. Pero dice nada es gratis. Nada es gratis en el sentido de que cuando la gente pide algo, quiere a cambio, por ejemplo, la posibilidad de una responsabilidad. Yo creo que soy capaz de ser un buen diputado. Yo te pido ser diputado, eso es algo. ¿Eso es ilegítimo? ¿Eso es ilegal? No, en absoluto. Ahora yo podría decirle, mira, me parece que hay condiciones que tú tienes para ser un diputado, pero hay otros o otras diputadas o potenciales diputadas que pueden hacerlo mejor que tú. El concepto de algo es muy genérico, por lo tanto no se puede hacer extrapolaciones sobre lo que eso quiere decir. Perfecto, quedemos ahí. El tema de la economía. Hablemos un poquito de economía. Usted es uno de los dos candidatos que va a llegar a la presidencia. Sin ninguna duda. ¿Cambiaría el modelo económico actual? ¿El modelo económico? Cambiaremos el modelo económico en esta lógica perversa del extractivismo por el extractivismo mismo. ¿Qué significa eso? Suponer que lo único que uno tiene que hacer es la explotación indefinida de los recursos naturales, que no es indefinida porque los recursos naturales, sobre todo no renovables, y aún los renovables, tienen una fecha de caducidad. La lógica del desarrollismo sesentero y setentero que ha aplicado el gobierno es absolutamente inconducente y además es insostenible. Tenemos que cambiar nuestra matriz de consumo energético interna, eso quiere decir ir pasando de los combustibles fósiles y de los combustibles tradicionales, incluso los más vinculados a la leña y etcétera, hacia el consumo de energía renovable, energía solar y energía eólica. Y podemos hacer algo muy interesante, que la gente que tiene energía solar en su hogar, de pronto la energía que acumula a través de las baterías que la van manteniendo,
puede tener un superávit, es decir, no necesitar en el mes el consumo total de la energía que él consigue acumular, y por lo tanto puedes incorporarlo como consumidor y como productor de energía, incorporándolo a una red general. Ese cambio de consumo, de patrón de consumo energético, tiene que ver con asuntos medioambientales, con asuntos de costo y con asuntos de preservar el gas para la exportación. Tenemos que establecer una nueva lógica que está marcada en el litio. El litio tiene que cambiar radicalmente nuestro patrón de comportamiento sobre los recursos naturales. Tenemos que incorporar al litio en la cadena productiva, incorporarnos como socios del producto final, que va a ser la batería de litio para un auto eléctrico, y incorporarnos Bolivia como un socio de empresas internacionales, teniendo la propiedad de los recursos, y eso nos implica una necesidad de revisar los contratos que se han firmado con Alemania y los contratos o cartas de intenciones con China, porque a veces se conoce poco que en el caso de Uyuni hay un contrato con Alemania, con una empresa alemana, pero en el caso de Colpasa y otros salares próximos hay una carta de intenciones por casi $2.000 millones con China. Creo que el litio debe ser el modelo de renovación de cómo debemos tratar el tema de los recursos naturales. ¿Eso sería a partir del 22 de enero? El 22 de enero no se produce una cuestión mágica, es decir, el 23 de enero mágicamente cambió el modelo productivo. No, por supuesto, es a partir del 22 de enero comienza, y es un proceso de transición que tiene que llevarse a cabo durante los próximos 5 años. El tema del tipo de cambio en el país se ha mantenido así, y me parece que la figura es como si fuese 1 a 1, ¿no? 6.96, $1. No hay ninguna razón para cambiar el tipo de cambio. Se pueden establecer los elementos de una economía sostenible en el tiempo, en el ámbito macro, sin el cambio de la moneda, porque además el cambio de la moneda te garantiza algo muy importante, que es el ahorro y la bolivianización de la economía. Estamos conversando con Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana a la presidencia del país. ¿Qué es lo que más le preocupa y qué es lo que usted va a hacer a partir del 23 de enero, del 22 en la noche, si llega a la presidencia? ¿Qué es lo que más le preocupa del país? ¿Qué es lo que tendría que cambiar prioritariamente en el país? Sin ninguna duda, la justicia. Si me permites una idea previa brevísima, el primer decreto va a ser el poner en actividad y reconocimiento pleno el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que ha sido suspendido increíblemente de manera grosera por el Tribunal Constitucional, y declarar vinculantes los resultados del 21 de febrero del 2016. Pero ese no es el punto más importante. El punto más importante es cambiar la justicia. Cambiar la justicia significa sacar de los cargos que tienen al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Constitucional y al Ministerio Público. ¿A través de qué mecanismo? A través de un mecanismo impecable. El recordar que el 2017 el 60% de los ciudadanos votamos blanco y nulo, y solo el 40% eran votos válidos, y además de ese 40%, una gran parte de los magistrados que hoy día están en sus cargos politizados, corruptos e ineptos, estaban con 2, 3, 4, 5, 6%. Por lo tanto, la ilegitimidad de esa elección nos permite llevar adelante, sin cambio constitucional alguno, ese cambio que es fundamental. La justicia está destrozando la democracia boliviana. En todo esto, Carlos, hay una cuestión personal. Si recibe tantos ataques, por un lado, por el otro, juicios y todo eso, ¿tendrá la fuerza suficiente para llegar hasta el 20 de octubre sorteando todos estos ataques? Por supuesto que sí, porque son ataques sin fundamento. Yo quiero recordarte que he tenido 8 procesos o de juicio o de investigación. 1. Petrocontratos. 2. Investigación sobre una carretera a Tarija. 3. Misiles. 4. Camargo Correa. 5. La investigación, absolutamente falta de ninguna fundamentación, de la venta legal de un departamento. 6. Acusación de haber estado vinculado con la capitalización y la privatización, lo cual ya es el exceso más grande. 7. El tema de investigación de gastos reservados. Fuimos investigados sobre gastos reservados el expresidente Rodríguez Belcé y yo. Podría continuar. ¿Por qué razón tendría yo que tenerle miedo a una nueva acusación? No le tengo miedo a ninguna nueva acusación.
Pasamos ahora un poquito a las relaciones internacionales del país. Por ejemplo, en este libro, Presidencia Sitiada, habla de la actitud de Estados Unidos frente a Bolivia y otros países, la injerencia de Estados Unidos, que no solo está en este libro Presidencia Sitiada, también está en un video sobre la Revolución del 52. Y habla sobre la injerencia estadounidense muy notoria cuando usted estaba a punto de ser presidente en el año 2003, y después cuando fue presidente, que seguía la injerencia de los Estados Unidos a través del embajador Greenlee y un funcionario de apellido Dazo, si no me equivoco, o algo así. Hoy en Estados Unidos está como presidente Donald Trump, que es más injerencista que cualquiera de los anteriores. ¿Qué va a hacer con las relaciones de Bolivia-Estados Unidos en esas condiciones? Un primer elemento: volver al pasado no tiene ningún sentido y no debe hacerse. No se debe volver al pasado, ni en el tema de las relaciones como estaban con Estados Unidos, ni en el tema de la vieja política, ni en el tema de la injerencia de ninguna naturaleza. Sin embargo, lo que me parece evidente es que el gran error estratégico de la política exterior boliviana de Morales tiene que ver con la lógica absurda de amigo-enemigo. Eres neoliberal, eres estatista, eres socialista, eres ecléctico, eres capitalista. ¿Qué historia es esa? Uno tiene que manejar sus relaciones exteriores a partir de un elemento fundamental: los intereses de Bolivia. Bolivia tiene que tratar de tener, salvo alguna excepción, relaciones con la mayor cantidad de países del mundo. Estados Unidos es la primera economía del mundo y lo que hay que hacer es reanudar relaciones plenas con los Estados Unidos con dos condiciones. La primera condición: no quiero repetir la injerencia del pasado y no la voy a aceptar. La segunda condición es: si no la acepto, tampoco tengo que aceptar la injerencia cubana y venezolana, que tiene que desaparecer, porque lo que ha hecho el presidente Morales es sustituir la injerencia gringa por la injerencia cubana y la injerencia venezolana. Y el segundo elemento: no a la DEA. No quiero a la DEA. ¿Por qué? Porque 50 años de política de lucha antidrogas es un fracaso estrepitoso. Pero relaciones plenas con Estados Unidos, por supuesto, y sin ningún complejo ni igualdad de condiciones. ¿Qué opina del presidente Donald Trump? No está entre mis presidentes favoritos. ¿Por qué? Porque es misógino, racista. Por muchas razones que son. ¿No las puede decir acá? No, sí las puedo, pero no tiene sentido, porque podríamos empezar a hablar del presidente, por ejemplo, Macron. ¿Qué opina el presidente Macron? ¿O qué opina el presidente español? ¿O qué opina el presidente pero en chino? El caso de Estados Unidos... ¿O qué opina el presidente Putin? En fin, ¿o qué opina de Maduro? Que te puedo dar también una opinión. No es, ahí te puedo decir claramente muchas cosas sobre él. Pero no tiene caso, es decir, lo que tú estás buscando es que yo te diga qué malo es Trump. No es mi presidente favorito, pero vuelvo sobre mi respuesta anterior. Yo no voy a tener relaciones con un país porque el presidente me guste o me disguste. Yo voy a tener relaciones con un Estado, no con un presidente. Ese presidente terminará su mandato. Afortunadamente en Estados Unidos, a diferencia de Bolivia, el presidente Trump tiene posibilidad de 2 mandatos consecutivos y se va a su casa, y punto final, y puede perder el segundo mandato. Ojalá que el presidente Morales aprendiera eso. Por lo tanto, mi relación será con Estados Unidos, no con el presidente Trump. Bueno, pasemos a otro país. Chile. El tema ahí es el mar, el tema es Silala, el tema son las relaciones con Chile, que también, ahí sí, no hay relaciones diplomáticas con Chile. ¿Qué actitud va a tomar cuando si gana las elecciones? Primero, el análisis de lo que ha pasado en el año 2018. El 1 de octubre del año 2018, la Corte Internacional de Justicia falló en contra de Bolivia. Y eso no puede pasarse por alto. Eso fue un fracaso en la política exterior boliviana con relación al tema del mar, del que yo asumo la responsabilidad que me toca, por cierto. Yo no soy de las personas que dice, no tuve nada que ver, sí tuve. Eso significa que, primero, Bolivia no va en ningún caso, por lo menos desde mi perspectiva, a resignarse a aceptar que no va a continuar la lucha por conseguir un acceso soberano al mar. Pero es obvio que hay que hacer un paréntesis que establece una relación que tiene que ser fluida dentro del marco de la representación a nivel consular.
Tenemos cónsules casi con nivel de embajadores, no veo razón para cambiar esa situación. Tenemos que ver con exportaciones potenciales a Chile, tenemos que ver con solución a temas muy complicados como el de libre tránsito que no se cumple, el tema aduanero. Tenemos que ver cómo vamos desplazando progresivamente la carga de Antofagasta, Iquique y Arica hacia el norte, fundamentalmente Matarani, que ya es un puerto que tiene acción, y el puerto de Hilo, que tenemos que tomar una definición clara en alianza con el Perú y siguiendo lo que fue el modelo de 1992. Y tenemos que dar un giro hacia el Atlántico con el salto cualitativo de los 3 puertos privados, que hay que destacarlos con esfuerzos importantes en el área de Puerto Suárez y Puerto Quijarro, hacia la habilitación de Puerto Bush, que tiene su complejidad, porque tiene problemas ambientales, está en la zona del Pantanal, hay que mitigar esos problemas ambientales, hay que establecer su viabilidad, pero es muy importante porque es la única región del río Paraguay en la que Bolivia tiene acceso soberano directo sobre el río Paraguay y no tiene que depender de la servidumbre que le obliga a Brasil. Por lo tanto, creo que esos son 2 los elementos de articulación en la relación con Chile. ¿Y será mejor tener relaciones plenas diplomáticas con Chile para negociar, para...? Esto hay que analizarlo, no se puede dar una respuesta clara, habría que ver cuáles serían las condiciones diferentes, estructuralmente diferentes, si tuviéramos relaciones plenas con Chile o no. En principio, la razón por la que no tenemos relaciones con Chile es para poner en evidencia ante la comunidad internacional que tenemos el problema de la Mediterránea no resuelto, pero se ha producido el fallo del 1 de octubre y por lo tanto hay que hacer una evaluación en profundidad de lo que representa ese futuro. Lo que sí tenemos que hacer es normalizar la relación que teníamos antes a nivel consular, que se ha deteriorado bastante en los últimos años. Aquí estamos en La Mañana en Directo conversando con Carlos Mesa, candidato a la presidencia del país por Comunidad Ciudadana. Tenemos algunos mensajes. Así es, vamos a leer este mensajito, José Luis. Dice lo siguiente: a ver, lo que los ciudadanos esperamos de los candidatos son propuestas un poco más específicas. Da un ejemplo, dice: 1. ¿Qué hará para blindar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado y no pase nuevamente lo que hizo el MAS? Es una pregunta. 2. Si seguirá defendiendo, o más bien definiendo desde La Paz las obras en toda Bolivia. 3. ¿Mantendremos los 22 ministerios para un país de 11 millones de habitantes? Y por último, 4. ¿Cuál será la importancia que otorgará a la historia? Dice el mensajito, que no nos ha dejado el nombre de José Luis. Bueno, algunas de esas... Sí, la primera respuesta la di hace algunos minutos. El decreto primero que haré nada más llegar al gobierno será el que entre en funcionamiento pleno el artículo 168 de la Constitución Política del Estado y que el no del 21 de febrero sea reconocido como vinculante y de cumplimiento obligatorio, lo que te garantiza que no puedes modificar el artículo y que solo tienes derecho a una reelección consecutiva. La segunda pregunta, si tú me ayudas. La segunda pregunta... Lo siguiente, el 2. Si seguirá definiendo las obras desde La Paz. No, yo soy una persona convencida de que la autonomía es una realidad que debe aplicarse. El país nominalmente es un país de autonomías, la Constitución lo reconoce y lo reconocen los estatutos autonómicos, pero este gobierno es profundamente centralista y ahí lo que vamos a hacer es aplicar la autonomía en plenitud, con un reconocimiento de cumplimiento de las potestades constitucionales y de los estatutos autonómicos y un nuevo pacto fiscal. Además, esta otra pregunta: ¿mantendremos los 22 ministerios para 11 millones de bolivianos? En realidad son 20 ministerios, ¿no? Sí, esa es una buena pregunta que hay que analizarla. Me parece prematuro dar una respuesta. Tenemos que hacer un análisis y evaluación del funcionamiento, de la eficiencia y de los resultados. Lamentablemente eso requiere de una investigación en la transición democrática. Bueno, esta que voy a volver a leer, dice el 4, ¿cuál será la importancia que otorgará a la hidrovía? Yo dije historia, a la hidrovía. Fundamental, lo mencionaba también en la pregunta que me hiciste sobre Chile, José Luis, que tiene que ver con la construcción de Puerto Bush, establecer a la hidrovía como uno de los elementos fundamentales de articulación de Bolivia con el Atlántico e ir desplazando una parte significativa de las exportaciones del oriente boliviano por la hidrovía. Hay también una pregunta desde París, nos escribe Rudy Ávila y dice: ¿cómo tengo que hacer para ser delegado de Comunidad Ciudadana? No sé si eso se puede responder. Sí, nosotros tenemos, entiendo que la pregunta tenía que ver también con el control de voto en el exterior. Sí. Tenemos la persona que está encargada de esta acción es Gustavo Aliaga.
que es candidato a diputado y el encargado de las relaciones de nuestra campaña con las campañas que hay en el resto del mundo de nuestros compatriotas. Y el mecanismo lo podemos hacer internamente. Yo le voy a dejar la dirección o el teléfono con el que se puede comunicar con Gustavo Aliaga. Perfecto. Bueno, volvemos acá al estudio, a la entrevista. Estábamos hablando de la política internacional argentina. Es el tema. El presidente Macri acaba de perder unas primarias por una diferencia de 15 puntos porcentuales. Y en general en Argentina, cuando ocurre eso, es que en octubre, cuando van a ser las elecciones, se elige al que ha ganado las primarias. ¿Qué actitud tomaría su gobierno con el nuevo gobierno argentino? La misma actitud que tiene que tomar un país con un país democrático. Si el presidente o la presidenta, en este caso son dos candidatos presidenciales los que tienen mayores opciones, el señor Fernández y el señor Macri, y el señor Fernández le ha ganado, como tú dices, José Luis, por 15 puntos, y ambos tienen posiciones ideológicas distintas. Bolivia no debe regir sus relaciones exteriores por razones ideológicas. Gane el señor Fernández o el señor Macri, nosotros estableceríamos una relación plena, fluida y respetuosa con la Argentina. Y en cuanto al gas y los negocios que tenemos con Argentina, aquí hay que plantearse dos preguntas con relación a la venta de gas a Brasil y a la Argentina. En el caso de Brasil, hay ya la evidencia objetiva de que este año termina el contrato de 20 años que se firmó en 1999 y el gobierno del presidente Morales tiene que renegociarlo. Dependerá cómo sea esa renegociación para establecer lo que nosotros vamos a hacer en función de lo que sea el resultado, sea parcial o definitivo esa negociación. Con relación a la Argentina, hace un par de días el embajador argentino ha adelantado que Argentina está buscando la autosuficiencia de gas en los próximos 2 o 3 años. No sé si el plazo será tan corto, pero es evidente que Argentina busca o va hacia la autosuficiencia. Eso implica establecer algo que tiene que ver con nuestra venta de gas en cuanto a volumen y establecer la diversificación económica. Es decir, independientemente de ambos contratos, Brasil y Argentina, hemos reducido nuestra producción de gas, tanto en volumen como en ingresos económicos, porque el precio ha bajado. En consecuencia, el gas ha dejado de tener la significación que tenía antes. Una cosa interesante, José Luis, en este momento nuestro primer producto de exportación en bloque son minerales y no gas. Y durante casi 8 años el gas no solamente era el primero, sino que duplicaba los minerales. Eso es una idea de la situación. Eso nos obliga a un proceso de diversificación en un sentido que tenga que ver con no solamente explotación de recursos naturales. El litio es fundamental y lo que hagamos con el litio es clave, pero tenemos que establecer un impulso a el emprendedurismo, tenemos que generar un impulso a facilitar la formalidad y tenemos que generar un impulso al turismo como un territorio de inversión extraordinariamente grande y con gran potencialidad, en la que es perfectamente posible la asociación público-privada. Ahora hablemos de Brasil, pero comencemos al revés. ¿Qué opinión tiene del presidente brasileño Jair Bolsonaro? Vuelvo sobre el tema. Mi opinión personal es irrelevante. Lo que yo opine del señor Bolsonaro no es lo importante. Bolivia va a tener relaciones con Brasil, tiene relaciones con Brasil, y además hay que decirlo con absoluta claridad. Brasil es el vecino más importante que tiene Bolivia en América del Sur, en América Latina en general. Tenemos 3.500 kilómetros de frontera común, tenemos un intercambio energético fundamental, tenemos que abrir espacios de mercado en un país que es históricamente proteccionista, tenemos que resolver los temas del narcotráfico y del control de fronteras, y eso hay que hacerlo respetuosamente. Yo creo que Brasil decidió, por las razones que fueran, elegir democráticamente a Jair Bolsonaro. Y por lo tanto yo tengo que tener una relación con el señor Bolsonaro con todo el respeto que eso merece. Ahora, las opiniones de Bolsonaro respecto al medio ambiente, él considera que la Amazonía se está incendiando. Por ejemplo, escuché una información, se está incendiando porque las ONGs las están incendiando. Opina que no es tan importante conservar la Amazonía y que él debería llamarse el señor Motosierra. ¿Cosas de esas son aceptables? Yo no las comparto. Por supuesto, creo que el tema medioambiental es clave, pero más que hablar de Brasil, que no es el tema más delicado, tengo que hablar de Bolivia. Y tengo que hablar de Bolivia porque Bolivia está enfrentando uno de los momentos de crisis medioambiental más dramáticos, con el incendio no controlado en la zona de Chiquitos, en el sector que va de San José, Roboré, Santiago de Chiquitos, la serranía de Tucabaca y la propia frontera con el Brasil.
Tenemos un incendio que lleva más de 15 días sin control, que además no es un incendio, yo estaba allí, José Luis, estuvimos porque quería saber cómo funciona este tema, y te das cuenta, no es ese incendio que arrasa la pradera, para ponerlo en términos metafóricos, es un incendio que se concentra en espacios que de pronto se vuelve un incendio, como le llaman allá popularmente, rastrero, que de pronto baja el nivel del viento y da la impresión de que se ha acabado, pero simplemente está latente y de pronto vuelve el viento y vuelve a ampliarse, y son un foco aquí, 10 kilómetros más allá otro, 20 kilómetros más allá otro, es decir, es una sucesión que se va uniendo o separando. ¿Cuál es la razón? La razón tiene que ver con la política de destrucción ambiental del gobierno del presidente Morales. Esto es una verdadera vergüenza, no solamente con el TIPNIS, que ya nos lo dijo. El presidente Morales desprecia el medio ambiente, y lo que nos parece increíble es el decreto que firmó en el mes de julio de este año, en el que se autoriza a los chaqueos disque controlados, no tomando en consideración dos cosas. Uno, lo fundamental: el área es un área de bosque, es un área que tiene vocación de bosque, y que hay lo que se llama el sentido de ¿para qué está la tierra? El plus, lo que se llama no lo tengo en este momento en la mente, la vocación de la tierra, es decir, esa tierra es para bosques exclusivamente y no puede ser usada para agricultura. Y por lo tanto, si esa tierra es para bosques, tiene que ser respetada como tal. ¿En qué y en virtud de qué se le permite a los chaqueadores hacer chaqueos indiscriminados en un área boscosa y en un área protegida? Protegida no en un sentido estrictamente de que sea un área protegida porque sí, sino porque su vocación natural es el bosque. Por lo tanto, lo que estamos enfrentando hoy es una política depredadora de un gobierno que no cree en el medio ambiente y que cree en el sistema de desarrollismo tradicional, además dándole a los chaqueadores que no tienen ninguna experiencia la posibilidad de hacer un desbrozo sin los controles de matafuegos que tiene que hacerse en esos temas. Bueno, Carlos, la última pregunta. ¿Qué hará si pierde la elección? Porque usted no tiene chaco, no creo que quiera poner una pensión para ganar unos pesos. ¿Qué hará en ese caso? Primero, y es la respuesta lógica de un candidato no demagógica, es que yo estoy yendo a ganar la elección. Y esto implica un compromiso con la política y un compromiso para gobernar el país en una o en otra dirección, esté donde esté. Es decir, la política es una obligación, por lo menos en este periodo del 2020 al 2025, y la construcción de un proyecto de largo plazo. Por cierto, un proyecto sobre el que quisiera debatir con el presidente Morales. Quisiera debatir porque, como tú muy bien has dicho, José Luis, los dos candidatos que realmente tenemos opción de ganar esta elección somos Morales y yo, y lo lógico en un sistema democrático es un debate de ideas, de programa contra programa, para que el señor, la señora que nos está escuchando, que vea ese debate, pueda escoger cuál de las propuestas es mejor para un candidato y es mejor sobre todo para el país. Muchísimas gracias por haber estado acá en el estudio de Herbol. Seguramente lo vamos a tener en una serie de entrevistas que va a realizar Herbol a nivel nacional, así que le agradezco mucho el haber estado por acá. el contrario, José Luis, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias.